Y la palabra era Dios. Episodio 7. ¿Qué es el canon de la Biblia? Los libros de la Biblia están libres de error por la inspiración divina. Por lo tanto, solo Dios puede revelarnos qué libro Él ha inspirado. La lista de los libros inspirados se llaman canon, que viene de una palabra griega que significa caña de medir. Para que un libro se incluya en el canon, debe estar inspirado por Dios. La Iglesia ha contestado a la pregunta sobre la inspiración de un libro basándose en lo que dice la Sagrada Tradición. El Magisterio interpreta la tradición con la asistencia del Espíritu Santo. Desde el principio, la Iglesia ha mantenido que los libros de la Biblia están inspirados. Por la tradición, conoce la Iglesia el canon íntegro de los libros sagrados. Y la misma Sagrada Escritura se va conociendo en ella más a fondo y se hace incesantemente operativa. Los testimonios más importantes de la Iglesia primitiva sobre el canon proceden de los concilios de Cartago en el siglo IV y de las intervenciones magistrales posteriores, incluyendo el Concilio de Florencia en el 1441, el Concilio de Trento, 1546, definen solemnemente el canon de la Escritura. ¿Cómo se formó el canon? El canon de la Escritura es la lista normativa de los libros que se leen en la liturgia. La Iglesia reunida en el Concilio de Trento definió los libros del canon. La Iglesia, por tradición apostólica, discernió qué libros debían ser incluidos en el canon. La Biblia se divide en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está formado por los libros escritos antes del nacimiento de Cristo. El Nuevo Testamento lo forman los libros escritos después de la venida de Cristo. Los dos son igualmente importantes, como luego se verá. El Nuevo Testamento no anula el Antiguo Testamento. Por el contrario, los escritores del Nuevo Testamento se refieren continuamente al Antiguo como las Escrituras. Pero hablar de cómo se escribió la Biblia no es suficiente. Hubo muchos otros libros que fueron escritos al mismo tiempo que los que acabaron formando parte de la Biblia. ¿Cómo decidió la Iglesia qué libros forman parte de la Biblia y cuáles no? ¿Qué significa decir que un libro forma parte de la Escritura? La respuesta a esta pregunta tiene que ver con las celebraciones litúrgicas. La liturgia es la celebración de la Iglesia y el centro de la liturgia es la celebración de la Eucaristía. Cuando los primeros cristianos se reunían, celebraban la liturgia en dos partes, la liturgia de la palabra y la Eucaristía. Todos podían asistir a la iglesia de la palabra, pero solo los cristianos bautizados podían quedarse a celebrar la Eucaristía. Todavía hoy se mantienen estas dos partes, aunque las personas que no han sido bautizadas pueden permanecer en la iglesia durante la celebración de la Eucaristía. En la liturgia de la palabra, los primeros cristianos escuchaban las lecturas de las Escrituras, igual que hacemos hoy. Las lecturas del Antiguo Testamento eran las mismas que los judíos leían en sus sinagogas. De hecho, muchos de los primeros cristianos seguían acudiendo a las sinagogas hasta que fueron expulsados de ellas. Pero también escuchaban las lecturas de las cartas de los apóstoles y los relatos de la vida de Cristo. ¿Cuáles de estos libros eran apropiados para leerse en la liturgia? Esta es la cuestión a la que quería responder la iglesia primitiva. El canon es la respuesta a esta pregunta.
Bajo la guía del Espíritu Santo, la Iglesia elaboró una lista o canon de libros normativos. La inclusión de un libro en el canon significa que está inspirado por Dios. Canon es una palabra griega que significa caña de medir o regla. Algunos libros fueron rechazados por no estar inspirados. Del Antiguo Testamento, la Iglesia acepta todos como canónicos algunos libros que la tradición judía no consideran escritura. A estos libros se les llama deuterocanónicos, que viene de una palabra griega que significa segundo canon. Y son los siguientes: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos, partes de Daniel y partes de Esther. Las iglesias protestantes habitualmente siguen una tradición judía tardía y por eso muchas Biblias protestantes omiten estos libros. Pero para la Iglesia católica, los libros deuterocanónicos tienen la misma autoridad que el resto de los libros de la Biblia. Forman parte de la Escritura. Estos libros contienen explícitamente algunos puntos doctrinales que pertenecen a la doctrina católica. Por ejemplo, el segundo libro de los Macabeos enseña claramente el concepto de creación y cómo los judíos piadosos rezaban por las almas de los difuntos muchos años antes de la venida de Cristo. El libro de Tobías enseña la existencia y la acción de los ángeles de la guarda. Algunos estudiosos judíos optaron por seguir el canon de la versión de los 70 o canon alejandrino, una colección de 46 libros traducidos al griego por varios estudiosos judíos, y otros por el canon palestino, que no contenían los libros deuterocanónicos. Las iglesias protestantes normalmente siguen la tradición palestina y por eso la mayoría de las Biblias protestantes omiten esos libros deuterocanónicos. La Iglesia Católica ha determinado que los libros deuterocanónicos tienen la misma autoridad que el resto de los libros de la Biblia. Abre tu corazón, permite que Jesús y María moren en él. Bendiciones, hermanos, hermanas, que nos siguen a través de nuestra comunidad digital.